Muy buenos días, familia. Encontrándonos una vez más en este domingo 14 de marzo, año 2021. Ya es la cuarta semana, inicio de la cuarta semana de este periplo, ciclo especial de Cuaresma. Casi nos estamos arrimando, llegando a la esquinita de la semana del mayor dolor, la semana del mayor amor, la semana mayor, la semana santa. Y todavía tenemos un tiempito entre palabra y palabra del Señor, entre los textos bíblicos, para poder ir haciendo nuestra propia entrega, nuestra propia disposición, nuestro propio encuentro, sacar un tiempito, ¿por qué no?, para medio retirarnos y reflexionar en el desierto propio de nuestra vida y que podamos entrar en la sintonía que nos pone el Señor. Gracias una vez más por estar ahí, por escuchar la palabra y tal vez algo de lo que nos atrevemos a decir de la palabra. Y gracias también por compartirlo y agradecer las distintas notitas que van poniendo tanto de manera pública como privada en referencia a estos textos y el bien que puede hacer. La palabra es así. La primera lectura del día de hoy está tomada del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, los versículos 14 al 16 y 19 al 23. Dice la palabra: En aquellos días, las autoridades de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las prácticas infames de los pueblos paganos y profanando el templo que el Señor había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba continuamente mensajeros porque tenía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de los profetas, hasta que la ira del Señor se encendió sin remedio contra su pueblo. Incendiaron el templo, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destrozaron todos los objetos de valor. Se llevó desterrado a Babilonia a los supervivientes de la matanza y fueron esclavos suyos y de su descendiente hasta el triunfo del reino persa. Así se cumplió lo que anunció el Señor por Jeremías, y la tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta cumplirse 70 años. El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por medio de Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Ciro, rey de Persia, decreta: El Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Todos los de ese pueblo que viven entre nosotros pueden volver, y que el Señor su Dios esté con ellos. Palabra de Dios. Y con el Salmo respondemos diciendo, Salmo 136, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgábamos nuestras arpas. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres, cántennos. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierras extrañas? Que la mano derecha se me pegue si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Y de Pablo, unos versículos cortos en su carta a la comunidad de Éfeso. Dice el amigo Pablo: Hermanos, Dios, rico en misericordia por el gran amor que nos tuvo, estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente.
Con Cristo Jesús nos resucitó y nos sentó en el cielo, para que se revele a los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia y la bondad con que nos trató por medio de Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios, y no por las obras, para que nadie se gloríe. Somos obra suya, creados por medio de Cristo Jesús para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como tarea. Palabra de Dios. Y el Evangelio. Juan, capítulo 3, los versículos 14 al 21. Dice el evangelista: En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para quien crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para que no delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que todo lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra del Señor. El hilo conductor, el hilo de Ariadna, podemos decir, hoy es el amor. En este texto del libro segundo de las crónicas del pueblo de Israel, vamos a encontrar una síntesis de una parte importante, trágica, dolorosa de sufrimiento del pueblo de Israel, que tiene que ver con las deportaciones de Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportando al pequeño pueblito de Israel. Acontecimiento doloroso, lógicamente, para el pueblo, porque es dejar las raíces, es dejar el terruño amado y demás, hacia el año 587 antes de Cristo. Pero también en esa narración va a contar que es por el pueblo que se tergiversa, el pueblo que se va por otro vericueto, el pueblo que cuando siente que está bastante bien, ¿para qué me hace falta Dios? Y termina desenchufándose, desconectándose. Y los que dirigen el pueblo terminan entre el robo, el latrocinio, la impunidad, la corrupción, la explotación del propio pueblo, el montarse lo que están detentando el poder por encima y aplastando a los demás. Todo esto hace un mejunje en el que lo que era pueblo de Israel queda como deshecho, hecho triza, desmoronado. Y ante esto viene el rey Nabucodonosor, además de una matanza, ya hemos dicho, año 587, la matanza que provoca a todos los supervivientes, lo llevó a Babilonia, por lo tanto en la esclavitud. Pero algo se avisora en el futuro, pasarán varias décadas, 5, 6 décadas más o menos, el texto dice 70, unas 6 décadas pasan y un rey de Persia, en este caso, se levante, el rey Ciro, y va a devolver la tranquilidad al pueblo y la reconstrucción del templo. Esto nos lo narran los libros de Esdras y Nehemías. El libro de la crónica sería interesante leerlo, porque podríamos ir compaginando con lo que más o menos conocemos de la historia de las civilizaciones. Para ir compaginando la historia bíblica, en las crónicas, con la historia pura y llana civil, si queremos llamarla de alguna manera. El Salmo 136 es un salmo de resistencia, un salmo que prefiere que se le paralice la mano, que se le pegue la lengua al paladar, si vamos a cantarle himnos, a ponerle música a quienes nos están oprimiendo. A quien tiene el pie puesto sobre la cabeza aplastando al pueblo, este está diciendo: cántanos de los cantos que ustedes cantaban por allá.
pues el salmista intenta decir como la voz de la gente que conserva la memoria, de la gente que conserva la historia, de la gente que conserva la identidad como pueblo, de la gente que no vende el corazón, de la gente que no vende la conciencia, va a decir el salmista: si yo oso, si me atreviese a cantarle y hacerle y a resultarle agradable y gracioso a estos opresores, prefiero que la lengua se me pegue al paladar para que no pronuncie una palabra que sea de alabanza hasta estos desgraciados que son los que nos aplastan. Así de sencillo. Salmo 136. Y Pablo, otra vez, la línea del amor en esa carta a la comunidad de Éfeso, dice: es una cuestión de fe, y una cuestión de fe es una cuestión de amor. Lo que importa es amar. Hemos dicho que el hilo conductor es el amor. Por lo tanto, podemos tener muchas obras y son buenas las obras que podemos hacer. Hemos de ser gente práctica al estilo de Jesús, como lo vemos en los evangelios, en los sinópticos, en el mismo evangelio de Juan, con los 7 signos que realiza, desde la boda de Caná hasta la resurrección del amigo Lázaro, hermano de Marta y María. Hay que obrar, pero no necesariamente son nuestras obras los méritos que nosotros vamos a ganar ante Dios. Hay que obrar, tenemos que hacerlo, porque es de humano y es de cristiano obrar siempre el bien, no maquinar el mal. Hay que hacerlo, pero esto no es para ganar un premio ante Dios. Bueno, Señor, como yo hice tantas cosas, tú tienes que darme el premio. No es por mérito, es porque el Señor nos ama y nos ha amado desde siempre. Y ese amarnos desde siempre lo encontramos en el Evangelio hoy, cuando Jesús, en el segundo diálogo con Nicodemo es un cristiano, un cristiano medio escondida que va de noche a ver, y a quien Jesús le dice que hay que nacer de nuevo, y hay que nacer de nuevo no en un templo especial, sino en el Espíritu. Pues la segunda parte de este diálogo va en la tónica con Nicodemo, decir: ha sido tanto el amor que Dios nos tiene, nos tiene y nos tendrá, que ha entregado a su Hijo, y envió a su Hijo para salvarnos, para que nos peguemos como mosca, como abejita detrás de la miel, detrás de la flor, que nos peguemos de su Hijo, porque Dios nos ama, y lo más amado de Dios, que es su Hijo, nos lo entrega, para que en ese amor entregado, que es el corazón mismo del Padre que se entrega en la persona del Hijo, ojalá también nosotros podamos engancharnos y sumarnos y pegarnos en esta persona del Hijo. Tanto ha sido el amor del Padre, nos dice el texto. Por lo tanto, las acciones nuestras, obras, tienen que ser acciones buenas, porque estamos mezclados, ligados a el Hijo, que nos conecta con el Padre. Quien obra el mal detesta la luz. Quien obra el mal no quiere la verdad. Quien obra el mal anda escondida. Quien obra el mal anda en la insinceridad. Estar pegado al Hijo es ser de la luz, es ser de la justicia, es ser del derecho, es ser de la verdad, es ser de la transparencia, es ser de la sinceridad. Pidamos en este domingo cuarto de este tiempo específico de Cuaresma, en este domingo que casi ya cumplimos pasado mañana, un año de esta nueva modalidad, encierro, pidamos al Señor que nos haga siempre hijos suyos, es decir, hijos de la luz, que nos ponga en esa práctica cotidiana de hacer aquello que es la voluntad del Padre, como también nos recuerda el texto hoy. Y que nosotros también podamos ver ensalzado, elevado en la cruz, que es el mayor signo de muerte desde el Imperio Romano. Ahora se transforma esta cruz, como Pablo lo dice en otro momento, lo leíamos el domingo pasado en Corintios, en escándalo, se convierte en locura de Dios, hemos dicho, locura cuerda de Dios, se convierte en necedad. Que podamos ver a Cristo clavado en la cruz, el crucificado, desde la cruz de la muerte se enciende la Pascua de la resurrección. Desde allá, hermanos, hermanas, sintámonos en medio de nuestro pueblo y de nuestra familia, resucitados, resucitadas. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine siempre su rostro sobre nosotros y nos conceda su bendición y su paz. Amén.